Miles de ustedes descubrieron el primer episodio, donde Giles Rex, ex policía científico, nos contaba las escenas del crimen más impactantes de su carrera. Atentados, accidentes y dramas humanos, así que pensamos en volver a hacerlo. Pero esta vez, tras bambalinas de casos más íntimos, más extraños, más conmovedores. Joven hallado muerto por sobredosis en Saint-Cloud, rodeado de plantas, en un departamento silencioso que narra una vida rota. Una fuga espectacular, la de Antonio Ferrara, el rey de las fugas, cuyos muros de la prisión literalmente explotaron en plena noche. Un escenario de guerra, pero entre los escombros, pistas por doquier. Robo en el Museo de Arte Moderno de París, 5 obras maestras sustraídas sin forzar cerraduras ni hacer ruido. Y todo por un solo hombre, llamado la Araña de París. Una escena surrealista, casi perfecta. Después, hay casos inolvidables que te marcan para siempre, como el joven esquizofrénico que asesina a su abuela en un acto de locura. Una escena imborrable donde la técnica ya no protege de la emoción. Esta noche, en exclusiva para StoryCube, Giles Rex reabre sus expedientes. Pequeñas escenas y detalles simples esconden historias que pueden ser sórdidas, humanas, pero siempre reales. Pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para sumergirse en la mente de un hombre que ha pasado su vida entre los muertos. Bienvenidos a un nuevo episodio de StoryCube, especial True Crime. Hola a todos, hoy en StoryCube recibimos una vez más a Giles Rex, un ex policía científico. Les gustó el primer episodio juntos, por eso decidimos regresar con una nueva sala. Preguntas y anécdotas que vivió en su profesión. Giles trabajó en los crímenes más impactantes de Francia: asesinatos, atentados, catástrofes e investigaciones imposibles. Hoy está aquí con nosotros para contarnos cómo sucedió todo detalladamente desde la perspectiva de la policía científica. Giles, bienvenido a StoryCube, ¿cómo estás? Gracias por recibirme, muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú también escribiste un libro recientemente? Sí, fue a principios de año y... ¿Así se llama Entre los Muertos? Así es, el programa Marui. ¿Qué trata de qué? Que trata de nuestra experiencia del año 2015 en particular, pero también del tsunami que vivimos. Bueno, tú dices, nuestra experiencia es en... De mi servicio en la Policía Técnica y Científica. Identidad Judicial del 36, Quai des Orfèvres. Increíble. ¿Y de qué trata? Esta técnica de identificación de víctimas de catástrofes es el problema que enfrentan los investigadores cuando hay que identificar víctimas en masa. Como un accidente de avión, los atentados de París, donde hubo 130 muertos la noche del 13 de noviembre, o el tsunami, los terremotos, cosas así. Y ahí el protocolo está definido por Interpol y también por este grupo de identificación de víctimas de catástrofes que está compuesto por policías y gendarmes que se reúnen excepcionalmente durante estos grandes casos. Increíble. Entonces el principal problema es identificar a los muertos y sus dueños. Sí, porque ahora podemos decir que en todas estas grandes catástrofes, ya sean tsunamis, accidentes de avión o atentados, todo sucede a nivel internacional. No solo había franceses. En el accidente de Germanwings había 18 nacionalidades y ningún francés. Creo que te refieres a los atentados como Charlie Hebdo y otros. Igual que los atentados de Charlie Hebdo que ocurrieron en enero de 2015. El accidente de Germanwings fue en marzo y terminamos ese terrible año con los atentados del 13 de noviembre en París. Increíble. Podremos hablar de esto otra vez en este video. Decidí hacer un segundo episodio para abordar casos quizá más pequeños. Y también seguidas de preguntas un poco más clásicas que la gente se hace. ¿Tienes algún recuerdo así, no sé, de la peor escena del crimen que hayas vivido o alguna que te haya marcado? Hay varios tipos. Cada escena del crimen es particular, cada escena del crimen es impactante si quieres, pero tratamos de mantenernos un poco al margen de ese lado emocional, ¿sabes? Para protegernos también. Porque aunque nunca intervenimos solos, tenemos cosas técnicas que hacer, un trabajo técnico que realizar. Y no podemos dejarnos llevar por el patetismo ni por los sentimientos de lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, no es que seamos personas completamente frías o distantes, sabemos muy bien lo que está pasando. Hasta tal punto que a mí me alcanzó. Una vez recuerdo una explosión que ocurrió, era una central de calefacción urbana en Nanterre que había explotado. Y unas casitas que no estaban lejos provocaron la muerte. La explosión la destruyó y murieron una abuela y su nieta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Explotaron en la entrada? No explotaron, fue el impacto y el ruido. Murieron del susto. De hecho, fue la médico forense quien nos lo dijo en la autopsia y durante la autopsia
Al hacer esas autopsias determinamos que murieron del susto, sucede. Ella ya la había visto, la médico forense en ese entonces. Ella ya había tenido el caso de una persona mayor cruzando por el paso peatonal. Un coche venía a toda velocidad, no tuvo tiempo de frenar, de clavar los frenos, no se detuvo justo frente a la persona, no la tocó. El abuelo cayó muerto del susto. ¿Qué ocurre en su cuerpo, no? ¿Es un paro cardíaco? Sí, eso es un paro cardíaco. Es un choque emocional tan fuerte que uno puede morir así. Y eso fue lo que pasó. Y durante esas autopsias, la abuela de esa niña, la niña tenía exactamente la misma edad que uno de mis hijos en ese momento. Y entonces no, ahí se puede hacer una transferencia. Y eso me impactó. No era en sí el caso o lo que estábamos viendo, ¿sabes? Ya habíamos hecho muchas autopsias antes. Pero te puedes dejar atrapar así por emociones que te superan y que te conmueven. ¿Ves? Entonces en realidad es humano. Es sorprendente, pero está la abuela y la nieta. Sí, eran dos porque compartían habitación y dormían juntas. Sí, pero es sorprendente que la niña también esté. Bueno, porque, ya sabes, uno suele imaginarse a una persona mayor. Sí, pero fue debido a la explosión, aunque ella no tenía nada, ningún signo físico en el cuerpo. Él no tenía nada de eso, él no tenía nada. ¿Y eso qué es? ¿Es algo grande? ¿Un ruido fuerte de repente? Sí, fue un entierro. Yo mismo lo escuché, vivo hacia el sur del departamento y todos lo habían escuchado. Fue una enorme explosión. De hecho, es como una olla de presión que explota, solo que aquí es una central de calefacción urbana la que explota. Nos mencionaste la espectacular y loca fuga de Antonio Ferrara, quien escapó en plena noche. En la prisión de Fresnes estaba de guardia nocturna con 2 colegas. Las guardias son 24 horas. ¿Qué es eso básicamente? ¿En qué consiste? Eso ha cambiado ahora porque hay brigadas nocturnas que solo trabajan de noche. En ese entonces hacíamos turnos de guardia de 12 horas. Por ejemplo, durante el día empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 8 de la noche. Los del turno nocturno trabajaban de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y entonces si tenías un horario y estabas ocupado así, siguiendo ese horario. Son los momentos en que pueden llamarte para ir a un... Ahí de guardia o de turno sueles pasar de un caso a otro constantemente. Y el terreno de juego, si se puede decir así, era en París, el 92, 93 y 94, los 4 departamentos. Entonces, obviamente, en las noches siempre pasa algo. Ah, sí. Entonces puedes hacer varios asuntos, a veces en la misma noche. Sí, claro, obviamente. ¿Qué es la mayoría de las veces lo que te llama? Robo a mano armada, casos criminales, crímenes de sangre, pero cuando hablamos de casos criminales no son exclusivamente crímenes de sangre. Si asaltas una gasolinera a mano armada es un crimen, fabricar dinero falso es un crimen, impedir que los trenes circulen es un crimen. De hecho, hay toda una variedad de crímenes. Una violación es un crimen, robar también lo es, aunque no mates a alguien. Además, existe el crimen de sangre. Como todos saben, como todos lo entienden, cuando matan a personas... ¿No es loco pensar que en una noche ocurren muchas cosas? Claro, en 4 departamentos de París y su región siempre ocurre algo. Con casi toda la aglomeración entera hay casi una concentración de 10 millones de personas, aún así. Entonces sí, son más o menos 2, 4, 6, entre 8 y 10 millones en esos 4 departamentos. De todos modos... ¿Por qué motivo le llaman más seguido? Antes de volver a la evasión ni lo mencioné. Pues sí, pero eso ha cambiado, ¿no? Yo cuando empecé en el 36 fue en los años 2000, entre 2000 y 2008, 2009. Eran casos clásicos, crímenes un poco a la antigua, crímenes por sentimientos, por celos, por dinero. Ya sabes, ¿no? Entre colegas, historias de personas que estaban alcoholizadas, peleas que salían mal, ese tipo de cosas. Después hubo crímenes que cambiaron, que evolucionaron. Tuvimos toda una serie de periodos de ataques, ¿no? De cajeros automáticos con explosivos. Eso lo teníamos todas las mañanas cuando llegábamos, pasaba al final de la noche o al principio de la mañana. Una vez que los transportadores de valores habían puesto los billetes en los cajeros automáticos T a C, eran atacados con coches Ariete o con explosivos. ¿Cómo pasa eso? ¿Un coche choca contra un cajero para sacar dinero? Sí, que se lanza para intentar explotar el aparato. O también no ponían cargas explosivas para poder abrir las puertas y poder entrar. ¿No es peligroso? ¿Nadie podría explotar con eso? Entonces, ¿a qué hora sucedía eso? Era cuando no había nadie en la calle, ¿verdad? Sí, claro. Luego hubo varios ajustes de cuentas en las colonias.
Ok, justamente. Y la aparición de esas armas Kalashnikov, de esas armas largas, etc. ¿Tú qué piensas? Ahí es donde empezaron a matarse un poco entre ellos, ¿verdad? Así que eso es todo. También hubo una época de ataques a camiones blindados, ¿no? Que ahora son muy raros, que prácticamente ya no existen. ¿Por qué? ¿Por qué ya casi no hay? Antonio Ferrara era miembro habitual de ellos. Ok, él era uno de los artificieros de esos grupos, porque era un especialista en colocar cargas explosivas. Él sabía exactamente dónde colocar eso en las puertas para poder abrir un camión blindado sin quemarlo todo, por ejemplo. ¿Y el objetivo de esos ataques era recuperar el dinero? Pues sí, el camión blindado, imagínate que estaba lleno de sacos de billetes, ¿no? Y pues ese era el objetivo del juego. Cuando abrían una alcancía era para eso, ya está. Porque hoy en día ya no hay ataques así, es porque ya no hay fondos de ese tipo que se transporten. Cada vez menos fondos. Ahora casi solo las personas mayores usan los cajeros automáticos para sacar dinero. Todos pagan con el celular, hasta una baguette, y ya no hacen falta monedas. Yo nunca uso los cajeros automáticos. Entonces esas generaciones ya terminaron y hay menos efectivo circulando. Y entonces la delincuencia evoluciona. Por supuesto, ahora hay todo tipo de negocios, otro tipo de delincuencia que se ha desarrollado, la ciberdelincuencia. Sí, ahora así es. También con demandas de rescate, tomas de rehenes y luego secuestros. Personas que trabajan con Bitcoin, ¿sabes? Son secuestradas. Entonces eso evoluciona, así que todo evoluciona en la criminalidad y las técnicas policiales también deben adaptarse para evolucionar. La policía científica a veces interviene en casos de ciberdelitos o para nada, o no es su deber. Sí, es un área de interés para la policía técnica y científica, pero solo personas muy especializadas se encargan, porque ahora hay que ser ingeniero en informática para saber lo que pasa, para poder seguir, conectarse, moverse. En este metaverso iba a decir. Entonces, en realidad son personas que están ultra especializadas. La policía técnica y científica es otro nivel. Cuando yo todavía estaba ahí, ahora ya estoy jubilado y todo eso, obviamente, pero sé lo que pasa y cómo sigue desarrollándose. Pero teníamos una sección que se llamaba las huellas tecnológicas y que se encargaba más específicamente de la telefonía, el sonido, el video y un poco de la informática. Ahora hay secciones ultra especializadas en informática, es decir, cuando se recogen en el lugar de una escena, de un robo o de un crimen, objetos como estos, informáticos, ¿no? Relacionados con toda la tecnología informática. Son células especializadas las encargadas de eso, porque abrir una computadora o un teléfono no se hace así nomás. Puedes destruir muchísima información, así que se necesitan programas adecuados para procesarla. Para volver entonces a esa famosa fuga de Antonio Ferrara, ¿cómo fue? ¿Cuál es la historia exactamente? Está en prisión, Antonio Ferrara, él en realidad. Antonio Ferrara es un delincuente que pertenece al crimen organizado, que forma parte del gran bandidaje. Y que forma parte así de equipos que atacan camiones blindados u otros sectores del crimen. Y está encarcelado, ya se ha escapado una vez y ahora está encarcelado. Está en la prisión de Fresnes en el 94, dentro de nuestro territorio y circunscripciones. Una noche, a las 4 de la mañana, unos amigos lo liberarán de la prisión de Fresnes, de su celda donde está en aislamiento. Entonces hay que venir a buscar a alguien que está en aislamiento en una prisión, así que hay que saber exactamente en qué sector se encuentra. ¿Qué es el aislamiento en realidad? El aislamiento es porque él se negó a obedecer las reglas de control, de registro, etc. ¿Pero qué es el aislamiento? Es un cuarto especial. Es un castigo, es como una celda, ¿no? Cuando castigan a las personas porque no quieren hacer, cuando no quieren seguir el reglamento interno de la prisión. Para castigarlos los ponen en aislamiento. Es decir, ya no participan en muchas tareas o actividades del resto de la prisión. Entonces, ¿está en este cuarto? Y entonces está en este cuarto aislado, todo eso. Y los otros, como a las 4 o 5 de la mañana, vienen por él con lanzacohetes y todo. Rocían las torres de vigilancia donde están los guardias allá arriba y hacen explotar una parte de los portones de la prisión con cargas explosivas, porque saben que él está en ese patio y saben que está en la planta baja. Van a entrar ahí, le van a dar una carga explosiva también por su ventanita y él va a poner su carga explosiva en su ventanita. Se esconde tras su colchón en la celda, lo explota y huye con ellos.
¿Logra fugarse entonces? Sí, claro, por supuesto. Y entonces ahí todo alrededor de la prisión obviamente se encuentran hoyos explosivos. La torre de vigilancia fue rociada, cientos de casquillos, porque al irse dispararon por todos lados y también hay rastros de sangre. Vamos a tomar varias muestras de las manchas de sangre. ¿Hay personas que resultaron heridas? Sí, sí. Algunos también resultaron heridos. Y entonces, al registrar su celda con los servicios de investigación correspondientes, ahí vamos a encontrar algunos elementos. Y luego después será detenido unos meses más tarde en París también, sin ningún derramamiento de sangre. En esa ocasión, ¿No quiso huir más allá de París? sabes, es muy complicado. La fuga, lo que llaman la fuga, es muy complicado, cuesta mucho dinero. Y además la gente, según quien seas, no está, aunque tengas amigos maleantes, no todos quieren recibirte en su casa y protegerte, ¿sabes? Pero entonces él se escapa. ¿Y qué hace después? ¿Solo anda vagando así? Se escapa y luego sí, entonces se esconde. Aún así lo alojan y encuentra lugares donde quedarse. Debe tener dinero ahorrado para financiarlo, porque aún así ahí, ¿sabes? Es complicado. Seas un delincuente o una persona normal, aquí tienes que vivir todos los días de todas formas. Y pues lo volverán a atrapar después. Entonces nosotros, en cuanto a la investigación después, no estuvimos involucrados, porque en su detención, en la investigación que hubo después y todo eso, no estuvimos involucrados, pero esa noche hicimos todas las recolecciones, fotografías y el plano del lugar, y entonces eso nos tomó toda la mañana y el día. Hicimos que vinieran otros equipos para echarnos la mano, porque había varias zonas importantes que atender al mismo tiempo. Y no, también fue un asunto muy bueno. Eso es lo que fotografían y financian. Tomamos fotos de lo general a lo particular, es decir, capturamos el entorno global. Desde ahí, ¿ve? Que tenemos todas las zonas. Después dividiremos en sectores y nos acercaremos a lo importante. Para poder mostrar en un álbum fotográfico el recorrido de los lugares, cómo sucedió, por dónde pasaron, qué quisieron explotar, qué fue dañado, por dónde huyeron, los autos que incendiaron, etc. Todas las muestras que se toman. ¿Por qué? Entonces hacemos estas grabaciones, fotografías y estos álbumes de fotos que después serán entregados a las personas que no vinieron al lugar y que tendrán que trabajar en estos casos. Los magistrados que se encargarán después, los jueces de instrucción, incluso los abogados, ya sean abogados de las partes civiles, de las familias de las víctimas o incluso los abogados de los acusados. ¿Cuándo serán interrogados después? También se presentarán estas grabaciones y álbumes de fotos. Cuando las personas sean juzgadas, ¿sabes? Si son juzgadas por un jurado de personas. Un jurado está compuesto por jurados. Normalmente son personas francesas mayores de edad inscritas en listas electorales y que pueden participar. Un jurado penal debe decidir con su conciencia si una persona es culpable o no de lo que se le acusa. ¿Con las fotos pueden saber el recorrido que hicieron? Entonces, ¿qué información tienen exactamente? Sí, bueno, pues aquí fue relativamente sencillo. Hay un camino que llega hasta las puertas, hacia la parte trasera de la prisión, por donde entran todos los camiones de reparto, etc. Ves toda la intendencia. ¿Ellos hacen explotar la puerta o cómo lo hacen? Sí, rompieron la puerta. Pusieron una carga de explosivos e hicieron un agujero en la puerta metálica, en el portón metálico y ya. Ahí fue muy sencillo. Y luego, después, solo había que seguir las gotas de sangre que estaban cada 50 centímetros ahí para ver el camino de escape. ¿Cómo encuentran las gotas de sangre? ¿Usan lámparas especiales o es diferente? Se ven. Al amanecer, igual que de noche, no ves las gotas de sangre a menos que las ilumines. Pero amaneció, era como primavera, me parece, así que amaneció bastante rápido. Y entonces ahí pudimos tomar muestras y después eso se analizó en los laboratorios. Al final los detuvieron. ¿Sabes dónde? Sí, los recuperaron, sí, todo el equipo fue recuperado. Ah, sí, pudieron identificar al final quiénes eran los realmente. ¿Ya has tenido que ver con casos de muerte, no sé, absurda o un poco sorprendente? Bueno, yo no lo vi, pero tengo un colega que me contó eso una vez. Es la historia de un tipo que había intentado suicidarse un par de veces porque las cosas no iban bien. No estaba bien, estaba deprimido, estaba solo, etc. No lo había logrado. Cada vez salía adelante, afortunadamente para él, y se recuperaba.
Por fin un amor, una pareja con quien todo va bien, está feliz como nunca y una noche se atragantará con un pedazo de pizza. Muere tontamente mientras está comiendo y cuando todo vuelve a ir bien en su vida. Aunque lo intenté, carajo. Eso es impactante. Y cuando nuestro colega nos contó eso, de verdad es una locura, la verdad. Hay otro asunto del que nos habló un poco rápido. No, hace un momento, pero es el robo de 5 obras en un museo de arte moderno en 2010, no sé si... Ocurrió en el Museo de Arte Moderno de París. Ese día estuve de guardia de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y nos llamaron para atender un robo que ocurrió durante la noche. En el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París. De hecho, fue un tipo que entró por las ventanas de cristal que dan a los muelles del Sena, porque los marcos que sostienen los ventanales pegados al marco, los tornillos están por fuera. Él lo vio un día. De hecho, ese tipo es un escalador profesional, un hombre araña. De hecho, hay un reportaje muy bueno sobre ese caso en Netflix. Ok, entonces es el hombre araña de París, así le llaman, y sube a las casas de la gente mientras duermen. No le importa si están o no. Abre las ventanas o entra cuando ya están abiertas en verano, roba las joyas y se va. En realidad no hace nada malo físicamente, no los agrede ni nada por el estilo. Muy bien. Y uno de sus receptores le pregunta un día, ¿qué es un receptor? ¿Es alguien que revende? Sí, que compra todo lo que ha robado para revenderlo, etc. Ok, sí. Y entonces... Él busca cosas, las vende y luego se las revenden a él. Claro, bien. O dependiendo de las piezas, si tienen un gran valor y todo eso, las exporta, las manda a otros países, etc. Y uno de sus receptores le pide que suba un poco de nivel, que le traiga cosas. Arte, debe conseguir arte. Él roba en departamentos, no puede. Entonces, no sabe mucho, no es lo suyo desde el principio. Un día, al pasar por el Museo de Arte Moderno de noche, ve todo iluminado. Desde los grandes ventanales puedes ver todos los cuadros. Se acerca y ve que las molduras solo tiene que desatornillar los pernos para poder quitarla. Y entonces va a venir varias noches seguidas. Ver, fingir que come sándwiches sentado contra los ventanales, observar las patrullas de los vigilantes nocturnos, cómo pasan. Se da cuenta que no hay cámaras en las salas. Carajo, ¿lo planea todo con anticipación? Sí, todo limpio. Y entonces va a comprar su equipo, la máquina de contar billetes, las ventosas para agarrar las cosas y todo eso. Protege su obra, abre eso y entra. ¿En la misma noche logra desatornillar todas las cosas? Sí, creo que ya había pasado 2 o 3 noches antes. Empecé a desatornillar cosas y nadie lo notó. Luego va a hacer su mercado y saca 5 obras maestras. Picasso, Matisse, creo. Bueno, eso. No es como en las películas, cuando toma las obras no suena alarma. No, nada, ¿sí? Nada. Se fue, las enrolló y listo. Sacó los marcos, entonces, porque los marcos los encontramos afuera. Y yo entonces en la mañana, cuando vamos, hacemos todas las investigaciones sobre los marcos y luego sobre todo los empacamos bien para enviarlos al laboratorio. No dejó ni encontramos nada. Sí, yo había preguntado, ¿qué ven cuando llegan ahí? ¿Solo están los marcos vacíos? Sí, la puerta está abierta. ¿Marcos vacíos? Sí, el vidrio está quitado. Él no lo volvió a poner en la imagen cuando no debía. No. Se fue, dejó su coche en los muelles y se largó. ¿Dejó huellas o algo así? No hay huellas y ácido desoxirribonucleico tampoco lo creo. Y de hecho fue una larga investigación de la Brigada de Represión del Bandidaje la que permitió llegar hasta el receptor. Ok, es una locura. Entonces, el tipo, ¿llevaba guantes, cosas así? Por cierto, es la misma pregunta. ¿Cuáles son las técnicas que suelen usar las personas si quieren ocultar cosas así como él? Bueno, sí, él ya estaba acostumbrado porque se metía en los departamentos y todo eso, así que de todos modos estaba protegido. Sí, él estaba protegido y él se protegía, pero hay personas que no se protegen tan regularmente. En general, la gente. Sí, depende. Está el robo ocasional, el hurto que se hace así nada más, porque no lo había planeado. Si ve algo, lo robará y podría dejar su ácido desoxirribonucleico o huellas dactilares. Pero las personas, aquellos que planean su asunto se protegen cada vez más, obviamente.
Sí, se ponen guantes, ¿no? Y a veces encontrábamos mucho de eso, ¿no? Era gracioso. Había quienes usaban guantes, ¿no? Ya sabes, de esos que encontrábamos también en las gasolineras, esos guantes transparentes. Okay, hay muchos puntitos y agujeros ahí. Entonces, al encontrar eso, veíamos muchos puntitos en los guantes, en las huellas de los objetos que habían sido manipulados. Sí, pero eso no ayuda a encontrar al... No, eso no ayuda a encontrarlas, no. Eso no ayuda a encontrar las huellas digitales de las personas. Ya ha pasado que hay un tipo que se protege bien, excepto que no se pone nada, por ejemplo, en la cabeza, o encuentras un cabello o cosas así. Sí, es posible, sí, eso es posible. Un cabello que se cae y listo, aunque se proteja los dedos. Si encontramos ácido desoxirribonucleico en la raíz de un cabello o en gotas de saliva que quedan por ahí, haciendo lo que llamamos rastros de contacto así. Pero sí. Es común que la gente se proteja, pero olvide cuidar la cabeza o la cara. Eso pasa, sí, eso pasa, Pensar en todo ahora, cuando uno quiere cometer una infracción, ya sea un delito o un crimen, en realidad no es como en un guión, donde los guionistas te arman un montón de cosas bien complicadas y todo eso cuando piensas en todo. Y también hay que saber que hacer cosas así, la gente que lo hace tampoco está súper tranquila, ¿sabes? ¿Sabes? Igual tienes un estrés, obviamente. O sea, siempre está el miedo también de que te agarren, de que te atrapen y entonces pueden cometer errores, ¿verdad? El crimen perfecto es complicado de llevar a cabo, ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez llegar a un caso donde para ti era el crimen perfecto, no había nada que sacar de ahí? Así que eso es lo que llaman el crimen perfecto, ¿no? De todas formas, todos esos que se han cometido y que hasta ahora no se han resuelto son crímenes perfectos. Observamos que los avances tecnológicos en la policía técnica y científica son evidentes. Y también con la tenacidad de los investigadores que cuando están en un caso no sueltan nada durante meses y años. De hecho, vemos que a menudo logramos resolver casos varios años después también, ¿verdad? Ahora, sobre todo yo que entré a esta policía científica hace 30 años, he visto todos los avances tecnológicos. Esto avanza muy rápido. Hay que estar siempre atentos, ¿no? Mantenerse informado de los nuevos avances, de las nuevas tecnologías, de la informática, de los nuevos programas, de todas las nuevas técnicas que van llegando. Hay casos así que resolviste, digamos, después, no sé, porque de repente... Pues es gracias a los archivos, es decir, que cuando encontramos huellas dactilares o rastros de ácido desoxirribonucleico en el lugar que no logramos identificar de inmediato como pertenecientes a tal o cual autor, las ingresamos en los archivos. Se guardan durante el tiempo de prescripción del caso, pero se conservan y si ese individuo es atrapado en otro caso, incluso algo menor, más tarde esas huellas. Al registrarlo, tomemos sus huellas, ácido desoxirribonucleico y foto para ingresarlo al archivo que nos confirmará que sí. Pero ahora conocemos sus huellas, le pertenecen a esa persona. Hay otra escena que es bastante extraña de la que nos hablaste, la de un joven esquizofrénico que habría matado a su abuela. Sí, ahí fue muy difícil porque cuando llegamos al lugar recuerdo que estaban los padres, el papá y la mamá de este joven esperándonos en la calle y nos dicen, miren, nuestro hijo está completamente enfermo. Lo internarán normalmente, tenían que hacerlo el lunes siguiente y ahí acaba de matar a su novia, subimos a su departamento y creemos que en realidad mató a su novia. Cuando ves a los papás así, ¿cómo estaban justo antes? Pues están muy alterados, claro, están alterados, sí, están alterados. Se dicen a sí mismos, nuestro hijo acaba de matar a su novia y todo eso. Y entonces subimos. ¿Él todavía está arriba, él o él? No, él se fue. Subimos. ¿Qué descubrimos en su estudio? Descubrimos el cuerpo de una mujer con un vestido que está cortado, un gran charco de sangre. En la cocina, la cabeza está en una bolsa de basura entre los pies, al pie del cuerpo. Y al ver las manos de esta persona, se nota que de todas formas son las manos de una persona relativamente mayor, pues, y no puede ser novia de un chico joven. Él tenía quizá 25 años. Bajamos y les decimos, ¿están seguros es su novia? ¿Cómo saben eso? Ah, pues porque solo puede ser su novia, ¿no lo creen? Y cuando estamos hablando,
había bajado, había tomado el cochecito de la abuela y estaba dando la vuelta por el barrio. Y pasa frente a nosotros y es ahí cuando lo ve pasar y dicen, ah, pero es él. Pero está en el coche de su abuela. Y ahí se miran y entienden que ya no es la novia, sino que es la abuela la que está allá arriba. Y entonces después fue detenido, fue perseguido por nuestros compañeros. Ah, sí, directamente cuando pasa. Ah, sí, obviamente. Lo persiguieron y detuvieron. Y él conducía el coche de su abuela. Fue la abuela quien lo atrajo a su casa y quien lo mató. ¿O qué, en realidad? ¿Y por qué tenemos las secuencias? ¿Estaba enfermo el tipo? Sí, eso era, ahí estaba. Creo que era esquizofrenia, ¿sabes? Estaba completamente, completamente enfermo y no podía controlar lo que estaba haciendo. Entonces, ¿por qué? Después, no supe el motivo particular ni nada, pero... La abuela, ¿sabes? Murió al instante. ¿Tú crees que ella...? Sí, él tenía. Entonces, después, él había hecho todo un sistema para hacerla caer, tenía todo, tendió hilos en el pasillo. De hecho, ni siquiera habría necesitado eso. Ella tenía no sé cuántos años, ya estaba bastante mayor. Ah, quería atraparla. Sí, eso es, ¿ves? Era algo sin mayor interés. Había montado toda una estrategia sin mayor interés, ¿ves? Y después él había... ¿Tú cómo le haces humanamente cuando ves a los papás acercarse así contigo? ¿Se quedan tranquilos, profesionales, quieren hablar? ¿O hay una...? Sí, claro. Tienes que hablarles y luego hablar con ellos y luego... Y después cuando entendieron, fueron atendidos directamente por... Llegó una ambulancia, así que recibieron atención psicológica, ¿ves? Después los llevaron al departamento encargado de la investigación para que los escucharan. Desde entonces nosotros, las víctimas o los padres, estuvimos presentes. Ya no los vemos, podemos verlos en el lugar de los hechos, pero no tenemos contacto. La policía técnica y científica no tiene investigación con ellos. Son atendidos por servicios especializados, los que deben establecer todo el procedimiento. ¿Es común que estén las familias de los difuntos? Sí, claro. Cuando se trata de... Son los primeros en intervenir quienes descubren los hechos. Entonces, ¿suelen estar ahí? Cuando llegamos nos suelen estar ahí y son ellos quienes nos explican cómo sucedió todo. ¿No es demasiado traumático ver tan seguido a personas así, ya sabes, que están en shock, que están...? Entonces, las primeras víctimas siempre son las personas que han muerto, que han fallecido, luego las que están heridas o que han estado involucradas en un caso que traemos y evacuamos para que sean atendidas. Después, las familias, los seres queridos que ellos están traumatizados por lo que han visto o por lo que se les explica. Pero nunca son los policías quienes son los policías, los primeros auxilios, los bomberos no son víctimas. Ellos de nada en realidad pueden verse afectados un poco psicológicamente con el paso de los años por lo que ven o por lo que hacen, pero en realidad ellos no son las víctimas. Las víctimas son en primer lugar las personas que han muerto. Hablando de víctimas, una vez intervino con un señor mayor que lo había llamado porque simplemente había sido víctima de un robo. Sí, y él lo recibe. ¿Qué pasa? Bueno, eso sí es un caso para mí. Hace rato hablábamos de casos muy impactantes y este es uno de ellos. Y sin embargo, aquí no se trata de ir a casa de alguien que haya muerto, que sea víctima, herido o algo así. De hecho, es una persona mayor que tiene alrededor de 85 años o un poco más, que tiene 85 o 90 años, que es víctima de un robo por suplantación de identidad. El robo por suplantación de identidad. Falsos empleados de la compañía de agua y del gas entran a casas de personas mayores que tocan la puerta y hacen creer que, aquí hay un problema en el edificio. Venimos a revisar la calidad de su agua en la cocina. ¿Me puede mostrar? Se aseguran de dejar bien abierta la puerta del departamento mientras la víctima, la persona que suele estar sola en su casa, los acompaña. Fingen, sostenga la llave mientras reviso el sifón, etc. Mientras la distraen, uno o dos cómplices entran al departamento. Revisan y se llevan todo lo que haya de valor, por ejemplo. Eso fue lo que ocurrió en su casa, aunque no le robaron nada. La gente se fue, cuando se da cuenta está con su familia. No sé si su familia, vecinos o amigos le dicen, de todas formas tienes que denunciar. Debemos avisar a la policía si regresan o repiten lo mismo en el vecindario. La policía judicial es quien se desplaza y realiza la investigación. Ellos se van y luego nos llaman.
y soy yo quien está de guardia para desplazarme en este tipo de casos. Robos con falsa identidad. Hay una sección para eso. Cuando no estás de guardia, haces esos robos, tac, tac. Y es un viernes por la noche, quiero decir, sinceramente, para ser honesto, hay que cruzar todo París, estamos en el corazón de París. Es un viernes por la noche, hay tráfico y todo eso por algo donde no se robó nada, ¿sabes? No se robó nada, etc. Es un caso, bueno, bastante simple, entonces. No estoy en un estado, nunca hago eso, pero en un estado, ¿sabes? Me digo a mí mismo que no tengo muchas ganas de ir, ¿sabes? Hay veces en que no tienes ganas de ir a ciertos casos. Bueno, de todas formas estoy obligado, no tengo opción. Tomo mis cosas y soporto 1 hora de tráfico para ir al 20º. Voy y llego a ese edificio, bueno, entro al departamento del abuelo. Es un departamento pequeño y sucio. No está bien cuidado y efectivamente no hay ningún valor. No pudieron haber robado nada ahí, ¿sabes? Y entonces, bueno, digo, sí, está bien, ni modo, aquí estoy, me siento y empiezo a platicar con él. Le pregunto si está seguro y me explica cómo ocurrió el tipo y la llave. Le digo, ¿pero estás seguro de que no le robaron nada? No, pero yo lo siento. Es muy amable, es adorable además. Y ves, le da pena que yo haya ido hasta allá cuando no pasó nada, etc. Él me dice, no tenía que venir, no hay nada, no tengo nada que me puedan robar. Le pregunto, ¿estás seguro de que no le tocó ni le hizo nada? ¿Cuál es la cosa a la que más le tiene cariño, por ejemplo? Y ahí, como un verdadero diablo, me mira, se queda paralizado, salta de su silla, va a su cuarto y regresa. Con una cajita de madera tallada, pero una caja de madera sin ningún valor tampoco, ¿ves? Y yo miro, digo, pues sí, veo en mí mismo, me digo, pues claro, no tiene nada de nada, seguro, es su cosa, no tiene nada de nada. Y ahí él me ve que no entiendo nada de nada y la pone frente a mí y me dice, sí, porque de todas formas tengo que explicarle. Bueno, yo digo, sí, ¿sabe? Cuando era joven yo era carpintero de formación y durante la Segunda Guerra Mundial fui arrestado porque era judío. Él levanta el brazo y me muestra un tatuaje, ¿sabes? Y dice, fui deportado allá a Auschwitz-Birkenau y allá para vivir y sobrevivir con mis amigos. Yo fabricaba esas cajitas que regalaba a los vigilantes. A cambio de una bola de pan, yo les daba una caja, ellos nos daban una bola de pan, yo hacía otra caja, ellos nos daban otra bola de pan, así fue como sobrevivimos. Y esa es la última que fabriqué allá y que me traje cuando fuimos liberados, cuando regresé aquí. Entonces, mira, ahí escuché. Yo que no tenía ganas de venir esa noche a casa de esa persona, ¿ves? Que se disculpaba porque yo me había desplazado y todo eso, ¿sabes? Ahí fui yo quien recibió la mayor lección de vida. En realidad, él lo tenía justo frente a mí. Quizá la persona, una de las últimas personas que había conocido las escenas de crimen más grandes de la humanidad, o sea, ¿sabes? De un campo del que él había salido con vida, ¿sabes? Regresé a casa, completamente destrozado. En ese momento ya no sé, los embotellamientos dejaron de interesarme. ¿Ves, Ben? Por supuesto. Ahí está. Y entonces ahí está. Y ahí no había ninguna historia de muerte, ¿sabes? Y sin embargo, había conocido a alguien que era pues una persona extraordinaria, de hecho. ¿Tú les hablabas algún día también ahí o no? ¿Cómo no? Después ya no volvemos a tener contacto con la gente que conocimos y todo eso, ¿sabes? Eso no lo hacemos, también es parte de nuestros protocolos, especialmente para identificar víctimas de catástrofes. Pero incluso así es muy raro volver a encontrarse con personas y si pasa es por casualidad, ¿sabes? Pero eso no lo hacemos, no volvemos a ser amigos de esas personas. Sin embargo, varias veces tuve ganas de volver a verlo y hablarles de eso. ¿Ves? Esos recuerdos son de personas con historias increíbles que contar, ¿sabes? Y para él todo se reducía a esa cajita, todos sus recuerdos estaban encerrados en esa cajita que no valía nada. Y además me lo explicaba, así que me quedé con él. Dedicamos 100 veces más tiempo que antes a estos casos y me contaba con sus amigos que habían sido liberados, que también conoció allá, tenía algunos y todavía se reunían todas las semanas en las pequeñas plazas o cuando hacía mal clima se reunían en el McDonald's de la esquina, tomaban café y pasaban el día contando historias.
¿Ves a lo que me refiero? Increíble. Hace poco mencionabas las categorías de casos donde podía ser activado, como el robo. Se me olvida el término. De robo por falsa calidad. ¿Robo por falsa calidad? ¿Existen otras categorías similares donde pueda ser activado? El Código Penal tiene muchas calificaciones distintas. ¿Ah, sí? De crímenes y delitos, pues en realidad. ¿De verdad te llamaban por esas cosas? Sí, bueno, nosotros, nuestro servicio, el servicio en el que yo trabajaba es el 36. Está más bien activado para los casos criminales en prioridad o para asuntos delictivos muy grandes. Aún así, ves robos importantes a partir de cierto valor, ¿verdad? Si no hay en las comisarías parisinas o en las de los suburbios cercanos, hay servicios de policía técnica y científica que se desplazan para lo que llamamos delincuencia cotidiana. En realidad, ¿sabes? Robos de vehículos, robos en una casa sin una investigación especial que hacer, ¿sabes? Tengo otras preguntas secundarias que la gente suele hacerse. Pero, por ejemplo, cuando entras en una habitación así y hay un cadáver en descomposición, ¿hueles algo? ¿O tienen un sistema que les permite no oler los olores, por ejemplo? No, sí se huele. Sí, es un olor, lo que llamamos un olor mefítico. Es decir, el estado de descomposición de la carne producen moléculas olorosas muy particulares, muy fuertes y que se reconocen entre todas. E incluso después puedes conservar en la memoria un recuerdo olfativo de esos olores durante varias horas, incluso hasta el día siguiente. A veces cuando los cuerpos están muy descompuestos, yo sentía eso incluso cuando me bañaba. Obviamente al llegar a casa me lavaba, ponía mi ropa a lavar, etc. Pero sentía que ese olor siempre estaba en mí. Es una memoria olfativa que puedes tener. ¿Qué factores aceleran la descomposición? Vos mencionaste el agua antes. Entonces, desde el momento en que una persona muere, el sistema sanguíneo se para. Y los primeros signos de descomposición serán las bacterias que forman parte de nuestro microbioma. Nuestro cuerpo está compuesto de células, 50 billones de células, según nos dicen. Pero dentro de nosotros hay un segundo mundo completamente aparte que es igual de numeroso que nuestro número de células y que se encuentra entre nuestra boca, hasta nuestra salida por el ano y por todo el interior de los intestinos y las tripas. Es el microbiota, bacterias, miles de millones de bacterias ahí dentro, y son ellas las que van a empezar a atacar las células desde la muerte, son ellas las que van a empezar a limpiar y atacar las células, de hecho, y van a aparecer manchas. La mancha verde abdominal que se va a desarrollar, van a aparecer las livideces cadavéricas, las rigideces cadavéricas. ¿Eso qué es? Las livideces cadavéricas. A partir del momento en que alguien está de espaldas, ha muerto y estaba de espaldas, la sangre ya no circula por los conductos, en realidad las venas, los vasos y las arterias. Y entonces la sangre se va a acumular en las partes declives, que son las más bajas en realidad. Y entonces va a haber enrojecimientos que se van a formar en todas las partes declives, excepto en las partes que están bajo presión, con el suelo o con colchones o cosas así. La espalda se pondrá roja y la sangre llegará a zonas bajas. ¿Y las rigideces? En las primeras horas de la muerte va a haber rigideces. Va a empezar por la nuca y va a llegar hasta los pies. Y durante 12, 16 horas, 20 horas, depende de las condiciones y del lugar, el cuerpo va a estar completamente rígido y tieso. Y después de unas 20 horas la rigidez se va a romper desde los pies hacia arriba y entonces después el cuerpo volverá a estar blando. Entonces, si al llegar descubrimos un cuerpo completamente rígido, sabemos que estamos en las primeras horas. Durante la rigidez cadavérica, entonces, se puede establecer un rango en el que la persona falleció. También se toma la temperatura de la persona para saberlo. Porque cuando uno muere todavía está a 37 grados y después va perdiendo grados por hora. Depende de la situación, eso lo determina. Es interesante para las investigaciones determinar eso porque es útil saber aproximadamente cuándo murió la persona, para saber si todo coincide con el entorno o con las declaraciones de las personas que tienen algo que ver con el caso. Factores como estar en un ambiente muy caliente o frío pueden influir en eso. O incluso muertes especiales que hacen que te descompongas más rápido.
Sí, entonces hay un montón de cosas a las que hay que estar atento y sobre todo hacer tomas de muestras que van a servir para hacer pruebas. Por ejemplo, una persona ahogada en un entorno, en un río o en una piscina, si se ahogó tendrá agua en los pulmones. Durante la autopsia, el forense hallará agua en los pulmones. Pero nosotros, cuando encontramos un cuerpo en una piscina, tomamos una muestra del agua de la piscina al lado y en cada tipo de agua que existe, estancada, corriente, salada, dulce, charcos, alcantarillas y todo lo que quieras. A partir del momento en que hay un ambiente húmedo así, se desarrollan diatomeas. Las diatomeas son microalgas que existen. Existen miles de tipos, ¿no? De diferentes tamaños y diferentes formas geométricas. Y tenemos que asegurarnos de que la persona ahogada en la alberca tenga las mismas diatomeas en los pulmones que las que encontramos en el agua que tomamos de ahí mismo. Porque si son dos variedades diferentes de diatomeas, eso significa que tal vez esa persona sí se ahogó, pero no en esa alberca. Sí, ok. Y entonces, ¿ves? Es importante saber que al final, en todo tu pequeño caos, todo es normal. Sí, totalmente, nadie ocultó nada. Igual con las rigideces cadavéricas, las livideces, esas manchas rojas que se encuentran en alguien que murió de espaldas así. Si llegamos y tenemos un cadáver que está boca abajo pero tiene las livideces en la espalda, alguien vino y lo movió o volteó antes. Es para asegurarnos en realidad de que nadie vino a cambiar la escena o quiso modificar la versión real. Al final, los hechos. Desde el inicio, la observación de lugares, hechos y cuerpos, etc. Es muy importante antes de empezar a actuar, comprender, ver lo que está pasando y asegurarse de que todo esté normal. No vemos en películas que la gente entierra cadáveres, ya sea bajo tierra o en bosques. En la vida real, ¿eso es algo posible? ¿O hay un olor demasiado fuerte que se va a liberar y en realidad va a ser descubierto de inmediato? Entonces, no. Si es en un bosque, se puede enterrar a alguien y nadie lo va a descubrir hasta que encuentren un hueso. Y todo, porque el perro de un transeúnte va a venir a descubrir el asunto. De hecho, solo los perros en el mundo animal tienen la capacidad de descubrir cadáveres. En el mundo policial hay perros que están entrenados, hay una docena de oficios diferentes. Para los perros hay perros que buscan armas, perros que buscan estupefacientes, perros que buscan municiones, perros que buscan explosivos, personas vivas, personas muertas. Y están entrenados específicamente, cada uno en su área, y no saben hacer otras técnicas. Siempre me he preguntado cómo los entrenan. ¿Le das a un perro algo para que encuentre drogas o cadáveres? Desde que son pequeños, cuando los cachorros son destetados y se los entregan al adiestrador, los periodos de formación pueden ser muy largos, pueden ser 2 años, 3 años. Y entonces el adiestrador entrena a su perro todos los días con un juguete, con un peluche. Y entonces, dentro de ese peluche, vamos a poner droga, se la vamos a esconder, vamos a jugar con él y con el perro. Él va a buscar su peluche y va a oler esa sustancia que va a reconocer perfectamente entre cualquier otra, ya que está entrenado para buscar su peluche. Es increíble, es curioso, pero un humano no es capaz de reconocer eso, pero un perro sí puede. Porque nosotros, en nuestras mucosas, tenemos unos 5 o 6 centímetros cuadrados de receptores olfativos. Un perro tiene 125 centímetros cuadrados. No estamos en la misma categoría. Los perros están entre los animales más dotados. Pensaba decir para poder, pero en el mundo animal los osos también huelen. Los osos polares pueden oler a su presa a kilómetros en el hielo. Los elefantes saben hacerlo, las mariposas también, los insectos es igual. Los insectos que vienen a poner huevos en los cadáveres son atraídos por las moléculas olorosas que se desprenden de los cuerpos. Hay insectos que vienen a poner huevos en los cadáveres dependiendo también del estado de descomposición del cuerpo, ¿ves? A veces en las series, creo que en Breaking Bad, de hecho, lo hacen una vez. Usan un tipo de ácido sulfúrico, no recuerdo el nombre, y lo vierten en una bañera. Para disolver un cuerpo. ¿Eso realmente existe? Había en, ¿cómo se llamaba? También en León, creo. ¿Eso es posible en la vida real o no tiene sentido? ¿Siempre queda algo? Hubo un caso así, pero no llegó hasta el final. Obviamente de un joven. Eso sí fue terrible. Un joven que se quedó en su casa, era menor de edad, estaba solo en su casa.
Sus padres lo habían dejado todo un fin de semana en el departamento y él atrajo a su novia, quien lo mató en su bañera. También y pidió a otra que trajera ese producto para disolver, porque él también se proyectaba, como en sus películas y en sus series, ahí ya sabes, y todo eso. Y es increíble. Entonces, obviamente no sucedió, pero eso era lo que él quería hacer, ¿no? ¿Y no lo logró? O sea, ¿cómo? No, no lo logró. Después sus papás regresaron, todos descubrieron esa catástrofe, el cuerpo seguía ahí, no pudieron llevarlo a ningún otro lado. Y ya, eran menores y se dejaron llevar por lo que ocurrió. Y además creo que incluso el sábado tuvo una clase de piano en su casa, ¿no? Con el maestro de piano, aunque ya tenía el cuerpo ahí. El cuerpo era un cuerpo, sí, carajo. ¿Y no huele cuando está así? No en las primeras horas así, no en las primeras horas. ¿Cuánto tiempo tarda, más o menos? Sí. De todas formas, se necesitan algunos días para que un cuerpo pueda descomponerse y empezar a desprender ciertos olores de moléculas olorosas fuertes. ¿Recuerdas el primer caso o el primer cadáver que encontraste en tu...? El primer cadáver, sí, estaba en la academia de policía en Clermont-Ferrand, me acuerdo. ¿Cuántos años tenías cuando...? 21 años, sí, hice el servicio militar, en esa época era obligatorio, ¿sabes? Entonces había terminado la preparatoria, hice un año en la Facultad de Derecho, pero no funcionó. Me fui a hacer el servicio militar. Como ya había pasado mis exámenes para la policía, ya estaba aceptado, así que pues tenía que hacer el servicio militar para quitármelo de encima. Y cuando fui a la escuela de policía en Clermont-Ferrand, estaba en Clermont-Ferrand y formábamos parte, teníamos prácticas en la comisaría. Era la ciudad. Estábamos con un equipo de policía de auxilio y una noche nos llamaron por un accidente mortal de tráfico. Era un horticultor de la ciudad de allá que se había matado al volante de su Porsche, de un Porsche, y el cuerpo había sido expulsado. Había pasado por el pequeño triángulo, ¿ves? Hay un pequeño triángulo del otro lado. Los Porsche solo tienen 2 puertas y atrás hay un pequeño triángulo para los pasajeros traseros ahí. Y de hecho él había sido... Pero entonces, ¿cómo? ¿Fue impulsado hacia atrás? No, porque cruzaba los semáforos en rojo cada vez más rápido en el periférico, ¿no? Ahí lo ves. Y perdió el control, tal vez había otro coche que había pasado, ¿ves? Perdió el control y el Porsche casi salió volando y él chocó contra un poste, de hecho contra un obstáculo, y él como creo que no estaba bien sujeto de hecho y fue lanzado hacia atrás, su cabeza golpeó contra la pequeña ventanilla de atrás. Y eso le arrancó el cuero cabelludo en realidad, y entonces todo el cerebro terminó esparcido por todos lados a nuestro alrededor. Estábamos ahí con un colega. ¿Qué significa eso? ¿Arrancó el cuero cabelludo? ¿Qué es eso? ¿Es que ya no hay más? Que la parte superior del cráneo se fue, ok, y entonces el cuerpo seguía en el coche accidentado. Y alrededor de nosotros encontramos pedazos de... Lo que pasa es que... 21 años solo fuimos observadores junto a otro marsellés llamado Gilles, me acuerdo. Estuvimos ahí. Y en un momento veíamos a los bomberos que estaban ahí con sus trajes, las bolsas de basura, y nosotros estábamos en la banqueta cuando estábamos lejos y nos dicen, aléjense señores, por favor. Entonces nos alejamos. Ellos recogían partes de cuerpos justo frente a nosotros. ¿Te impacta en ese momento cuando ves eso o cómo te sientes? Es decir, eso fue de los primeros. No tienes nada que hacer, no haces nada en ese asunto, solo eres un observador, de hecho, ¿sabes? Y bueno, es ahí donde empiezas a guardar, entre comillas, en pequeños cajones de tu memoria todas esas experiencias que van a hacer que uno y otro, etcétera. De hecho, son los psicólogos en el servicio quienes nos dicen que una muerte nunca borra a la otra, sino que se suma. ¿Ves? Entonces, ¿hasta dónde puedes llenar tu memoria, tu maleta? No lo sabemos. Otros van a pasar toda una carrera. Ese fue mi caso, sin ningún problema en particular, sin ninguno. Otros, en algún momento, habrá una muerte extra que hará que la maleta se desborde. Y en ese momento tiene que cambiar de servicio, tiene que dejar de estar en servicios en contacto con la muerte o hacer otra cosa. ¿Ves? Porque si no, no va a salir bien. ¿Alguna vez has llorado por un caso o siempre logras diferenciar lo personal del trabajo? No, llorar, no, pero sí he estado indignado. Enojado, sí. Con respecto a los atentados, claro, ¿no? O sea, ahí es donde uno ve que eso supera el entendimiento, que eso afecta a todos. De hecho,
todo el mundo está impactado por eso y nosotros también, obviamente, porque estamos justo en medio de las escenas del crimen. Y sí, me ha tocado consolar a personas. Recuerdo muy bien a una persona en cuya casa habíamos entrado. De hecho, ella conocía más o menos a las personas que habían entrado a su casa, estaba en proceso de divorcio y todo eso. Y luego, aparentemente, personas enviadas por su expareja venían a asustarla y entraron a su casa como ladrones enmascarados y todo eso. No le robaron nada, pero tenía a sus hijos pequeños dormidos. Así que por un tiempo se encontró con hombres así, enmascarados, que la amenazaron, etc. Ella entró en pánico y se quebró totalmente. Y cuando llegamos ahí, pues eso, vimos el estado en el que se encontraba y no era nada agradable, la verdad. Es una locura, son tipos a los que les pagaron por el permiso. O pagados, o así, les dijeron, ve, asústala, etc. Eso, gracias. Muchas gracias, ya casi terminamos este episodio donde exploramos temas muy interesantes. Lo recordamos, obviamente, el libro que escribiste recientemente, Entre los Muertos, de la editorial Maru, ¿es correcto? Que habla un poco de, te dejo explicarlo un poco rápidamente, para que de los detrás de cámaras de nuestros asuntos más extraordinarios que hemos hecho, sobre todo en los años 2015 que tienen que ver con los accidentes de la Germain. Sí, de los atentados en París, también hablo del tsunami en Tailandia o de la experiencia de algunos de nosotros también. En Niza, también en el atentado de Niza que ocurrió el 14 de julio de 2016, sí. Increíble. Eso es para mostrar el detrás de cámaras y lo que ocurre tras bambalinas y cómo las personas que intervienen en este tipo de situaciones tampoco están acostumbradas a lidiar con eso. Porque para nosotros las escenas del crimen pues rara vez son de más de 2 o 3 cuerpos. Pero ahí cuando hay una enorme cantidad de víctimas es cuando todo se complica. Y bueno, gracias Gilles, ¿dónde lo encontramos? En casi todos lados. En todas las librerías, en los sitios de internet, en todas partes, en FNAC, etc. Pondremos el enlace, obviamente, en la primera línea de la descripción para quienes quieran conseguirlo. Gilles, muchas gracias. Les recuerdo, obviamente, que hay un pequeño correo que aparece justo aquí. Si alguna vez quieren aparecer en un próximo episodio de StoryCube, también les pongo 2 episodios que aparecen justo aquí. Si quieren seguir la noche con nosotros, fui Noah.